La mayoría de las personas creen que la personalidad está oculta. No lo está. Cada palabra, cada pausa, cada mirada, cada reacción. Las personas están revelando constantemente quiénes son. El problema no es que las señales sean invisibles. El problema es que casi nadie aprendió a notarlas. Y por eso, confían en las personas equivocadas. Ignoran señales de alerta. Son manipulados, engañados, utilizados. Y después dicen, nunca lo vi venir. Pero las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente, no sabías cómo leerlas. Porque el comportamiento humano sigue patrones. La confianza deja pistas. La inseguridad deja pistas. Las mentiras dejan pistas. La manipulación deja pistas. Incluso la atracción deja pistas. Y una vez que entiendes esos patrones, dejas de confundirte con las personas. Dejas de quedar atrapado emocionalmente por las apariencias. Dejas de tomar las palabras como verdad absoluta. Porque ahora puedes ver más allá de lo que la gente dice. Empiezas a ver intención. Y eso cambia todo. En este audiolibro vas a aprender a leer a las personas rápidamente, con precisión, y sin que siquiera lo noten. No con magia. No leyendo mentes, sino a través de observación, psicología y comportamiento humano. Porque las personas siempre se revelan. Siempre. La pregunta es, ¿puedes verlo? Porque una vez que aprendes a leer a las personas, controlas cómo respondes. Y cuando controlas tu respuesta, controlas el resultado. Capítulo 1. ¿Por qué la mayoría de las personas malinterpretan la personalidad? Aclaremos algo de inmediato. Si sigues juzgando a la gente por lo que dice, seguirás malinterpretándola. Porque las palabras son fáciles. Las palabras se construyen. Y muchas veces, están diseñadas para controlar tu percepción, no para revelar la verdad. El comportamiento es diferente. El comportamiento tiene un costo. Requiere esfuerzo, constancia, control. Y es por eso que el comportamiento revela lo que las palabras intentan ocultar. La mayoría de la gente aborda las conversaciones de forma incorrecta. Escuchan atentamente lo que alguien dice, analizan el lenguaje e intentan comprender el mensaje. Y es precisamente por eso que se dejan engañar. Porque las personas manipuladoras entienden algo que la mayoría de la gente no entiende. Las palabras crean impresiones. El comportamiento revela la intención. Y no son lo mismo. Una persona puede parecer segura de sí misma y, sin embargo, ser profundamente insegura. Una persona puede parecer honesta y, sin embargo, estar engañando. Una persona puede prometer lealtad y aún así desaparecer cuando más importa. ¿Por qué? Porque el lenguaje es fácil de usar. Pero es difícil fingir un comportamiento de forma consistente. Esa es la diferencia. Piensa en esto. Alguien te dice, te respeto. Pero te interrumpen constantemente. Descarta tus opiniones. Ignora tus límites. ¿Cuál es la verdad? ¿La frase? ¿O el patrón? Confía siempre en el patrón. Porque el comportamiento siempre tiene más peso que el lenguaje. Y en el momento en que comprendes eso, algo cambia. Dejas de estar hipnotizado por las palabras. Deja de confundir carisma con carácter. Dejas de dar por sentado que alguien es bueno simplemente porque suena bien. En cambio, observas. En silencio. Con cuidado. Precisamente. Y eso te coloca inmediatamente por delante de la mayoría de la gente. Ahora bien, esta es la regla que debes recordar. No analices lo que dice la gente de vez en cuando. Analiza lo que hacen repetidamente. Porque la repetición es donde la personalidad se hace visible. Cualquiera puede comportarse con cortesía una vez. Cualquiera puede aparentar confianza durante unos minutos. Cualquiera puede actuar. Pero nadie puede actuar para siempre. Con el tiempo, aparecen patrones. Y los patrones dicen la verdad. Ahora bien, hay tres cosas que siempre debes observar si quieres comprender a alguien con precisión. Consistencia, congruencia y el comportamiento bajo presión. Estas tres cosas lo revelan casi todo. Primero, constancia.
La coherencia es el patrón que subyace a la personalidad. Pregúntate, ¿esta persona se comporta de la misma manera repetidamente a lo largo del tiempo? Ni una sola vez. Ni dos veces. Repetidamente. Porque la personalidad no es un momento aislado. Es un patrón que se repite. Si alguien es amable solo cuando le beneficia, eso no es amabilidad. Eso es estrategia. Si alguien solo se siente seguro en situaciones cómodas, eso no es confianza. Eso es consuelo. La coherencia revela la identidad. La inconsistencia revela el desempeño. Segundo, congruencia. Aquí es donde la mayoría de la gente no se fija en nada. Oyen palabras y ahí se detienen. Pero la observación inteligente requiere comparación. Debes comparar lo que la gente dice con lo que hace repetidamente. Y si esas dos cosas no coinciden, ahí tienes la respuesta. Sin confusión. No pienses demasiado. Sin excusas. Por ejemplo, alguien dice que valora la honestidad, pero evita las conversaciones difíciles. Alguien dice que se preocupa por ti, pero solo aparece cuando le conviene. Alguien dice que es disciplinado, pero constantemente pone excusas. Esa brecha entre las palabras y los actos es sumamente importante. Porque cuanto mayor sea la brecha, cuanto menos auténtica es la persona, generalmente. Ahora, tercero, y lo más importante. Comportamiento bajo presión. Aquí es donde las máscaras se derrumban. En circunstancias normales, la mayoría de las personas pueden controlar su imagen. Pueden sonreír. Habla con calma. Acto compuesto. Presentan una versión pulida de sí mismos. Pero la presión lo cambia todo. La presión elimina los filtros. Observa a la gente cuando está frustrada. Criticado. Ignorado. Avergonzado. Demorado. Faltado al respeto. Observa lo que sucede cuando pierden el control de la situación. ¿Se vuelven agresivos? ¿Manipulativo? ¿Frío? ¿Defensivo? ¿Acaso culpan a todos los demás? ¿O se mantienen tranquilos, responsables y con control emocional? Porque la presión no crea la personalidad. Lo revela. Y una vez que empiezas a observar a la gente de esta manera, tu perspectiva cambia por completo. Dejas de reaccionar emocionalmente a las apariencias. Dejas de impresionarte fácilmente. Dejas de caer en la trampa del encanto sin sustancia. En cambio, te vuelves observador. Calma. Difícil de manipular. Empiezas a notar cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. Qué rápido alguien rompe sus promesas. Cómo tratan a las personas que no pueden hacer nada por ellos. Cómo se comportan cuando no tienen nada que ganar. Y de repente, ya no necesitas explicaciones. Simplemente lo ves. Ahora bien, este es el hábito peligroso que tiene la mayoría de la gente. Quieren creer en las palabras. Porque las palabras sientan bien. Las palabras brindan consuelo emocional. Las palabras respaldan la realidad en la que quieren creer. Pero la realidad no se revela a través de la comodidad. La realidad se revela a través del comportamiento. Consecuentemente, como era de esperar. Y sin disculpas. Así que, finalmente, tienes que decidir. ¿Quieres comodidad? ¿O claridad? Porque muchas veces, no se pueden tener ambas cosas. De ahora en adelante, dejen de sacar conclusiones precipitadas cuando la gente hable. Escuchar. Pero observa más tiempo del que escuchas. Dejemos que el tiempo revele el patrón. Porque el tiempo es el detector de mentiras definitivo. Destruye la falsa coherencia. Revela intenciones ocultas. Y revela su verdadero carácter. Y una vez que aprendes a operar de esta manera, sucede algo poderoso. La gente deja de sorprenderte. Su comportamiento empieza a tener sentido. Sus patrones se vuelven predecibles. Y cuando el comportamiento se vuelve predecible, proteges mejor tu paz. Tomas decisiones más inteligentes. Dejas de malgastar energía en las personas equivocadas. Recuerda esto. Las palabras están diseñadas para influir en ti. El comportamiento revela quién es realmente una persona. Y tu trabajo consiste en dejar de impresionarte por lo que suena bien. Y empieza a prestar atención a lo que es real. Capítulo 2. La verdad oculta tras las pequeñas reacciones.
Estamos a punto de agudizar tu percepción de una manera que cambiará permanentemente tu forma de experimentar las conversaciones. Porque las personas no solo se comunican a través de las palabras. Se comunican a través de aquello que no logran ocultar. Y la forma más rápida de acceder a esa verdad es a través de microreacciones. Una microreacción es una expresión emocional breve que aparece durante una fracción de segundo antes de que la mente consciente tenga tiempo de controlarla. Un destello de irritación. Una repentina tensión en la mandíbula. Una breve mirada de miedo. Una microsonrisa de superioridad. Pequeñas reacciones que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Pero esas reacciones importan porque ocurren antes de que comience la actuación. Y esa es la diferencia clave. La mayoría de la gente solo se fija en la expresión final. La versión pulida. La sonrisa controlada. La voz tranquila. El lenguaje corporal sereno. Pero para entonces, la persona ya se ha adaptado. La verdadera emoción llegó primero. Comprenda este principio con claridad. La primera reacción es el instinto. La segunda reacción es la estrategia. Y si aprendes a captar esa primera reacción, empezarás a ver a la gente de otra manera. Ahora, hagámoslo práctico. Imagina que le das a alguien una noticia inesperada. Tal vez hayas tenido éxito en algo. Tal vez recibiste una oportunidad. Tal vez digas algo que no esperaban. Observa con atención. Antes de responder verbalmente, casi siempre hay una fracción de segundo en la que el rostro reacciona automáticamente. Ese es el momento que la mayoría de la gente se pierde. Es posible que veas un destello de decepción antes de que digan, eso es increíble. Una rápida mirada de pánico antes de que digan, no hay problema. Un sutil gesto de exasperación antes de que digan, lo entiendo. Esa primera reacción suele ser la verdad. Las palabras que siguen son la corrección. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque las personas gestionan constantemente su percepción. Quieren parecer tranquilos, seguro, solidario, sin inmutarse, en control. Así que se editan constantemente. Pero la edición lleva tiempo. Y en ese pequeño lapso antes de que el control regrese por completo, la verdad sale a la luz. Esa es tu ventana. Ahora bien, este es el error que comete la mayoría de la gente. Hablan demasiado rápido. Escuchan solo para responder. Se centran en lo que van a decir a continuación. Lo que significa que se pierden casi todo. Debes hacer lo contrario. Observa más. Reacciona menos. Reduce la velocidad mentalmente. Presta atención a los ojos. La boca. La tensión en el rostro. Porque las microreacciones desaparecen rápidamente. Y si tu atención flaquea, te los perderás. Ahora profundicemos más. Hay 3 microseñales que debes aprender a reconocer de inmediato. Comportamiento ocular. Tensión en la boca. Y asimetría facial. Primero, el comportamiento de los ojos. Los ojos reaccionan con una rapidez increíble. Más rápido de lo que la mayoría de la gente puede controlar conscientemente. Por eso revelan tanto. Esté atento a una repentina dilatación de los ojos. Eso suele ser señal de conmoción, miedo o sorpresa. Esté atento a un estrechamiento rápido. Eso puede indicar sospecha, juicio o irritación. El parpadeo rápido suele indicar estrés o malestar. Apartar la mirada de inmediato puede ser señal de inseguridad, evasión o malestar emocional. La gente puede ensayar sus palabras. Pero controlar los ojos en tiempo real es mucho más difícil. Por eso, los cambios en el comportamiento ocular son importantes. Segundo, tensión en la boca. Aquí es donde la gente se esfuerza más por ocultar sus emociones. Y precisamente por eso resulta revelador. Fíjate si frunce los labios. Eso suele significar que se están conteniendo las emociones. Esté atento a las sonrisas unilaterales. Eso suele revelar desprecio, superioridad o desacuerdo oculto. Esté atento a los movimientos rápidos hacia abajo alrededor de la boca. Eso puede indicar decepción o desaprobación antes de que alguien exprese verbalmente su acuerdo contigo. La mayoría de la gente piensa que una sonrisa significa felicidad. No necesariamente. Una emoción real se siente natural. Una emoción fingida suele generar tensión.
Y la tensión siempre deja huellas. Tercero, asimetría facial. Este es uno de los mayores indicadores de conflicto emocional. Las emociones genuinas suelen reflejarse de forma equilibrada en el rostro. Las emociones fingidas a menudo se ven desiguales. Revisado. Un poco antinatural. Si alguien sonríe solo con un lado de la cara. O su expresión parece inconsistente por una fracción de segundo. Prestar atención. A menudo significa que una parte de ellos está reaccionando con sinceridad, mientras que otra parte intenta recuperar el control. Y ese conflicto interno se hace visible. Ahora vamos a dejar algo muy claro. No te vuelvas paranoico. No veas una señal y asumas inmediatamente que lo sabes todo. Eso es lo que hacen las personas emocionalmente reactivas. No estás aquí para adivinar. Estás aquí para observar patrones. Una microreacción es una pista. Las microreacciones repetidas crean un patrón. Y los patrones revelan la personalidad. Eso significa que tu trabajo no consiste en reaccionar de inmediato. Tu trabajo consiste en recopilar información con calma. Observa cómo reacciona una persona con el paso del tiempo. En diferentes conversaciones. Diferentes situaciones emocionales. Entornos diferentes. Si siguen apareciendo las mismas filtraciones emocionales, entonces ya no tendrás que adivinar. Lo estás leyendo correctamente. Ahora bien, aquí viene el cambio de mentalidad más profundo. Deja de centrarte únicamente en lo que la gente intenta mostrarte. Empieza a centrarte en lo que revelan sin querer. Porque ahí es donde suele esconderse la verdad. No con frases ensayadas. No en respuestas socialmente aceptables. Pero en las grietas. Las pequeñas fugas emocionales que las personas no logran controlar. Y una vez que te acostumbras a fijarte en estas cosas, las conversaciones internas comienzan a ralentizarse. Se empieza a observar vacilación antes de llegar a un acuerdo. Incomodidad antes que conformidad. El resentimiento precede a la cortesía, que desaparece. Y eso cambia la forma en que te desenvuelves en la vida. Porque ahora ya no solo escuchas conversaciones. Estás leyendo la estructura emocional en tiempo real. Y eso te da una ventaja que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Así que recuerda esto. La gente puede ensayar sus palabras. Pueden practicar la confianza. Pueden ensayar el encanto. Pero no pueden ensayar completamente su primera reacción. Y esa primera reacción, a menudo, ahí es donde comienza la verdad. Capítulo 3. Lo que la voz de alguien revela sobre ellos. La mayoría de la gente escucha las palabras. Estás a punto de aprender a escuchar a la persona que se esconde tras las palabras. Porque cada frase conlleva dos mensajes. Lo que se está diciendo. Y cómo se está diciendo. Y muchas veces, el segundo mensaje es el verdadero. Dos personas pueden decir exactamente la misma frase. Entiendo. Suena tranquilo, sincero y emocionalmente presente. Los demás suenan irritados, fríos o forzados. Las mismas palabras. Un significado completamente diferente. ¿Por qué? Porque el tono revela el estado emocional. Y el estado emocional revela la personalidad. Esto es lo que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Las palabras son el guión. El tono es la señal. Y si solo te centras en el guión, te pierdes lo que la persona realmente está comunicando. Ahora entiendan esto claramente. La gente elige sus palabras con cuidado. Pero controlar el tono de forma consistente es mucho más difícil. Porque el tono está conectado con la emoción interna. La confianza influye en el tono. La inseguridad afecta al tono. La ansiedad afecta el tono muscular. El resentimiento afecta el tono. Incluso las intenciones ocultas influyen en el tono. Y es por eso que aprender a percibir el tono de voz cambia la forma en que entendemos a las personas. Ahora tu papel en las conversaciones debe cambiar. Deja de escuchar como si fueras un participante. Empieza a escuchar como un observador. Porque una vez que dejas de reaccionar emocionalmente a las palabras, empiezas a notar patrones que la mayoría de la gente nunca percibe. Hay 4 cosas a las que siempre debes prestar atención. Velocidad, volumen, paso y estabilidad. Estas 4 cosas revelan más de lo que la gente cree. Primero, velocidad.
La velocidad al hablar de una persona dice mucho sobre su estado interno. Hablar rápido suele ser señal de nerviosismo, ansiedad, urgencia emocional o sobrecompensación. Algunas personas hablan rápido porque el silencio les incomoda. Otros hablan rápido porque intentan convencerte antes de que les hagas preguntas. Ahora, hablar despacio puede significar confianza. Pero también puede ser estratégico. Algunas personas ralentizan intencionadamente su forma de hablar para proyectar autoridad o controlar el ritmo emocional de la conversación. Pero aquí está la parte importante. No te limites a observar la velocidad. Observa los cambios de velocidad. Porque los cambios repentinos suelen significar que algo emocional ha cambiado internamente. Si alguien de repente empieza a hablar más rápido, prestar atención. Si alguien reduce repentinamente la velocidad antes de responder, prestar atención. Algo acaba de suceder a nivel emocional. Segundo, volumen. El volumen está profundamente ligado a la presencia y al control. Algunas personas hablan en voz alta porque quieren dominar. Otros hablan en voz alta porque carecen de regulación emocional. No son lo mismo. La verdadera confianza rara vez necesita dominar la sala. La verdadera autoridad suele ser tranquila, estable, revisado, intencional. Ahora bien, un volumen bajo a veces puede ser señal de inseguridad, pero a veces denota una confianza serena. Por eso el contexto importa. No estás analizando una señal de forma aislada. Están observando patrones juntos. Tercero, lanzamiento. Los cambios de tono revelan la intensidad emocional. Cuando alguien se pone ansioso, inseguro, a la defensiva o se activa emocionalmente, su tono suele subir. Cuando alguien se siente centrado, tranquilo y con control emocional, su tono suele volverse más grave y firme. Ahora bien, esto es lo que más importa. Cambios repentinos de tono. Porque esos momentos revelan vulnerabilidad emocional. Una persona puede parecer serena durante la mayor parte de la conversación. Pero de repente su tono se tensa al hablar de un tema en particular. Ese tema tiene importancia emocional. Algo allí los provocó. Y una vez que aprendas a escuchar eso, empiezas a identificar tus puntos débiles emocionales al instante. Cuarto, estabilidad. Este es uno de los indicadores más sólidos de control emocional. Una voz estable suele reflejar regulación emocional, autoconciencia, compostura interior. Pero una voz temblorosa, frágil e inconsistente suele revelar la tensión que subyace en su superficie. Y la tensión es importante. Porque la tensión revela la presión. Ahora profundicemos más. El tono no solo revela las emociones. Revela la intención. Alguien que te interrumpe constantemente no está simplemente emocionado. Puede que estén intentando controlar la interacción. Alguien que habla de forma vaga y evita un tono directo puede no ser simplemente poco claro. Puede que estén evitando el compromiso. Alguien cuyo tono cambia completamente dependiendo de con quién esté hablando. Es una estrategia social reveladora. Eso significa que el tono a menudo deja al descubierto lo que las palabras intentan ocultar. Ahora bien, aquí hay un cambio importante que debes realizar. Deja de centrarte únicamente en la frase. Concéntrese en la alineación. ¿El tono coincide con las palabras? Porque cuando el tono y el lenguaje entran en conflicto, el tono suele reflejar la verdad. Alguien dice, me alegro por ti. Pero su tono resulta monótono, tenso, forzado. Eso no es verdadera felicidad. Eso es rendimiento. Alguien dice, está bien. Pero su voz se vuelve más fría y cortante. Ya sabes que no está bien. Aquí es donde comienza la inteligencia emocional. No al oír palabras, pero al detectar inconsistencias emocionales. Ahora hablemos de algo aún más poderoso. Silencio. La mayoría de la gente teme al silencio. Se apresuran a llenarlo. Hablemos de ello. Escápate de ello. Pero el silencio transmite información. Una pausa puede revelar vacilación, malestar, cálculo interno, control emocional. A veces, el silencio que sigue a una pregunta dice más que la propia respuesta. Porque el silencio expone la presión. Y la presión saca a la luz la verdad. Ahora, una vez que hayas entrenado tu oído para el tono, algo cambia para siempre.
Dejas de estar emocionalmente controlado por el lenguaje. Dejas de reaccionar solo a lo que suena bien. En cambio, empiezas a percibir inseguridad detrás de la confianza. Manipulación tras la cortesía. El resentimiento se esconde tras el acuerdo. Y de repente, las personas se vuelven mucho más fáciles de entender. Ahora bien, aquí hay algo práctico que deberías empezar a hacer de inmediato. En tu próxima conversación, deja de centrarte únicamente en el significado de las palabras. Presta atención al ritmo, a la tensión, a los cambios de tono. Fíjate cuando la voz de alguien se tensa. Fíjate cuando aceleran de repente. Observa cuando pierden la calma. Porque esos momentos revelan la verdad emocional en tiempo real. Y una vez que empieces a notar estos patrones, te darás cuenta de algo poderoso: las personas se revelan constantemente a través de su forma de hablar. Incluso cuando intentan ocultarlo. Así que recuerda esto: las palabras te dicen lo que alguien quiere que creas. El tono te dice lo que realmente está experimentando. Y una vez que aprendas a distinguir la diferencia, dejarás de dejarte influenciar por el lenguaje, y empezarás a comprender a las personas con claridad. Capítulo 4. Las señales silenciosas que la gente no puede ocultar. Ahora profundizamos. Vamos más allá de lo que la gente dice y de cómo lo dice. Nos adentramos en lo que la gente revela físicamente, lo quieran o no. Porque el cuerpo siempre se está comunicando. Y a diferencia de las palabras, no necesita permiso para decir la verdad. Las personas pueden ensayar frases. Pueden controlar temporalmente su tono. Incluso pueden controlar sus expresiones faciales durante cortos periodos de tiempo. Pero el cuerpo filtra constantemente información interna. Confianza. Malestar. Resistencia. Dominio. Nerviosismo. Todo esto se manifiesta físicamente antes de que la mayoría de la gente se dé cuenta. Y una vez que aprendes a interpretar correctamente el lenguaje corporal, dejas de depender únicamente de la interpretación. Empiezas a observar la alineación directamente. Ahora comprenda este principio. Cuanto más intenta alguien mostrarse controlado, más suele revelar su cuerpo lo que está ocultando. Por eso el lenguaje corporal es tan importante. Hay 3 cosas principales que siempre debes tener en cuenta. Apertura versus hermetismo. Movimiento versus quietud. Y dirección y orientación. Si dominas estas 3 áreas, te resultará mucho más fácil comprender a la gente. Comencemos con la apertura frente al cerrazón. El cuerpo se abre de forma natural cuando se siente seguro y se cierra cuando se siente amenazado. El lenguaje corporal abierto suele incluir hombros relajados, brazos sin cruzar, manos visibles y una postura amplia. Esto a menudo transmite confianza, comodidad y receptividad. El lenguaje corporal cerrado suele incluir brazos cruzados, manos ocultas, postura tensa o posiciones defensivas. Esto a menudo indica incomodidad, actitud defensiva o resistencia emocional. Pero no lo simplifiques demasiado. El simple hecho de cruzar los brazos no significa automáticamente hostilidad. El contexto importa. Lo que más importa es el cambio. Si alguien cambia repentinamente de una postura abierta a una cerrada durante una conversación, algo le ha afectado emocionalmente. Ese cambio es importante. Presta siempre atención a las transiciones. Ahora hablemos del movimiento frente a la quietud. El movimiento revela la energía interna. Los movimientos excesivos suelen ser señal de nerviosismo, tensión emocional, ansiedad o falta de control interno. Notarás inquietud repetida, golpeteos, ajuste constante de la ropa, cambios repetidos de peso o movimientos inquietos. El cuerpo está intentando liberar la tensión. Ahora, la quietud controlada es diferente. La verdadera quietud suele ser señal de confianza, presencia, control emocional y autoconciencia. Pero, una vez más, la precisión es importante. Existe una diferencia entre la quietud tranquila y la quietud rígida. La calma y la quietud producen una sensación de relajación. La rigidez y la quietud generan tensión. Una refleja confianza. La otra refleja presión disfrazada de control. Ahora, la tercera área, dirección y orientación. Esta es una de las señales del lenguaje corporal que más se pasan por alto. Hacia donde apunta el cuerpo suele revelar dónde se centra realmente la atención. Si los pies de alguien apuntan hacia la salida,
es posible que ya desee abandonar la interacción emocionalmente. Si giran ligeramente el torso, es posible que se estén desconectando psicológicamente. Si se inclinan hacia adelante de forma natural, suele ser señal de interés, compromiso o implicación emocional. El cuerpo se mueve hacia lo que valora y se aleja de lo que resiste. Recuérdalo siempre. Ahora profundicemos, porque los gestos aislados no son suficientes. Debes aprender a observar patrones de comportamiento. Cualquiera puede cruzar los brazos una vez. Cualquiera puede inquietarse brevemente. Pero cuando aparecen varias señales a la vez, menor contacto visual, postura cerrada, mayor tensión, movimientos inquietos, eso ya no es aleatorio. Eso es un patrón. Y los patrones generan precisión. He aquí una de las señales más fuertes que jamás observarás. Incongruencia. Cuando el cuerpo y las palabras no coinciden, confía en el cuerpo. Si alguien dice, me siento cómodo con esto, pero se aparta, cruza los brazos y evita el contacto visual, probablemente no se sientan cómodos. Si alguien dice, tengo confianza, pero tienen los hombros tensos y sus movimientos son inquietos, eso no es confianza. Eso es esfuerzo. Y una vez que aprendes a notar esta desconexión, las personas se vuelven mucho más fáciles de comprender. Ahora centrémonos en algo sutil pero extremadamente revelador. Comportamiento de autocalma. Cuando las personas sienten presión, incomodidad, inseguridad o estrés emocional, el cuerpo a menudo intenta calmarse físicamente. Notarás comportamientos como tocarse el cuello, frotarse las manos, ajustarse las mangas repetidamente, cubrirse partes de la cara o jugar con objetos innecesariamente. No se trata de hábitos aleatorios. Son intentos físicos de regular la tensión interna. Y la tensión repetida revela malestar emocional en tiempo real. Ahora bien, he aquí otra observación importante. Observa a la gente cuando creen que nadie les presta atención. Es entonces cuando el rendimiento disminuye. Porque cuando la gente sabe que está siendo observada, suele cuidar mucho su imagen. Pero cuando la atención desaparece, la autenticidad aumenta. Compara cómo se comporta una persona en un entorno social con cómo se muestra cuando está relajada y sin reservas. Esa brecha revela autenticidad. En este nivel, ya no te limitas a observar el movimiento. Estás leyendo la estructura emocional. Empiezas a hacerte mejores preguntas internamente. ¿Qué cambió? ¿Cuándo cambió? ¿Qué desencadenó el cambio? Y una vez que empiezas a pensar de esta manera, el lenguaje corporal se convierte en un mapa. Dejas de fijarte en gestos aleatorios y empiezas a observar el flujo del comportamiento a lo largo del tiempo. Te fijas en cómo entra alguien en una habitación, cómo se entablan las conversaciones, cómo cambia su postura bajo presión, cómo reacciona su cuerpo antes de que lo hagan sus palabras. Porque la personalidad no es estática. Se mueve, se adapta, y se revela constantemente a través de transiciones. Ahora vamos a juntarlo todo. El cuerpo rara vez miente, pero rara vez grita la verdad. Lo susurra, sutilmente, continuamente. Y la mayoría de la gente no lo percibe porque está demasiado distraída por las palabras. Tu trabajo ahora es diferente. Observa la postura. Observa el movimiento. Observa la dirección. Pero lo más importante, observa el cambio. Porque en ese momento, cuando el cuerpo se mueve antes de que las palabras lo alcancen, la verdad suele aparecer primero. Capítulo 5. La repetición expone el verdadero carácter. Aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta por completo a los demás. Juzgan la personalidad basándose en momentos aislados. Una conversación. Una experiencia emotiva. Una fuerte impresión. Y entonces deciden inmediatamente. Esta persona es de confianza. Esta persona es arrogante. Esta persona tiene confianza en sí misma. Esta persona no es de fiar. Pero un solo momento no te dice casi nada. Porque cualquiera puede actuar de forma diferente temporalmente. Cualquiera puede aparentar calma durante una conversación. Cualquiera puede parecer seguro de sí mismo por una noche. Cualquiera puede parecer amable cuando le conviene. Por eso, juzgar a las personas basándose en momentos aislados es peligroso. Porque los momentos se pueden representar. Los patrones son mucho más difíciles de falsificar.
Y este es el cambio que debes realizar de inmediato. La personalidad no es lo que alguien hace una sola vez. La personalidad es lo que una persona hace repetidamente a lo largo del tiempo. Esa es la diferencia. Una sola acción es información. Un patrón es evidencia. Y si confundes ambas cosas, malinterpretarás constantemente a la gente. Ahora piense en esto con atención. Una persona puede ser generosa hoy y egoísta mañana. Concentrado una semana y descuidado la siguiente. Tranquilo en una situación y emocionalmente reactivo en otra. Por eso, reaccionar emocionalmente ante un comportamiento aislado genera confusión. Estás reaccionando a instantáneas en lugar de estudiar el sistema. Y las instantáneas están incompletas. Tu trabajo ahora es diferente. Debes convertirte en un observador de patrones. No reactivo. No es impulsivo emocionalmente. Preciso. Porque una vez que aprendes a reconocer patrones, resulta mucho más fácil comprender a las personas. Hay 3 tipos de patrones a los que siempre debes prestar atención. Patrones de comportamiento, patrones emocionales y patrones de toma de decisiones. Comencemos con los patrones de comportamiento. Esta es la capa más obvia. ¿Qué hace esta persona repetidamente? ¿Cumplen siempre su palabra? ¿O es que constantemente ponen excusas? ¿Son puntuales siempre? ¿O solo cuando les beneficia? ¿Mantienen los estándares de forma consistente? ¿O fluctúa dependiendo del estado de ánimo y la conveniencia? Cualquiera puede comportarse con disciplina una vez. Pero la disciplina repetida se convierte en identidad. Cualquiera puede comportarse con respeto de vez en cuando. Pero el respeto constante en diferentes situaciones revela el carácter. Ahora profundicemos en los patrones emocionales. Aquí es donde se hace visible la madurez emocional. Observa la repetición emocional. ¿Esta persona se pone a la defensiva repetidamente bajo presión? ¿Evitan constantemente las conversaciones difíciles? ¿Suelen convertir pequeños problemas en un caos emocional? Porque las emociones no son aleatorias. Siguen ciclos predecibles. Y las reacciones emocionales repetidas revelan la estructura emocional. Alguien que reacciona de forma exagerada repetidamente está revelando algo. Alguien que se cierra emocionalmente de forma repetida está revelando algo. Alguien que se mantiene tranquilo bajo presión de forma constante también está revelando algo. Ahora la tercera capa. Patrones de toma de decisiones. Aquí es donde la personalidad se vuelve altamente predecible. Observa cómo las personas toman decisiones de forma constante. ¿Priorizan repetidamente la comodidad sobre el crecimiento? ¿Evitan la responsabilidad una y otra vez? ¿Priorizan el placer a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo? Porque las decisiones crean la historia. Y la historia revela la identidad con mucha más precisión que las palabras. Aquí es donde esto se vuelve poderoso. Los patrones permiten hacer predicciones. Y la predicción te da claridad. Si alguien evita constantemente rendir cuentas, ya no tendrás que esperar a ver qué pasa la próxima vez. El patrón ya te lo indicó. Si alguien demuestra disciplina y control emocional de forma constante, no necesitas que le demuestres tu apoyo continuamente. El patrón ya lo confirmaba. Así es como las personas con inteligencia emocional dejan de sorprenderse constantemente por los demás. Porque la sorpresa suele ocurrir cuando se ignoran los patrones. Ahora vamos a abordar uno de los mayores errores que comete la gente a nivel emocional. Se enamoran del potencial. Y no te dejes llevar por los patrones. Dicen, podrían cambiar. No lo decían en serio. Con el tiempo mejorarán. Pero aquí está la incómoda verdad. El potencial es imaginario. Los patrones son reales. No estás tratando con en quien podría convertirse alguien. Estás tratando con la persona que ellos demuestran ser repetidamente. Ignorar esa realidad genera sufrimiento. Ahora bien, hay algo importante que debes comprender. Alteración del patrón. A veces, las personas cambian su comportamiento repentinamente y de forma temporal. Se vuelven más atentos. Más disciplinado. Mayor disponibilidad emocional. Y como el cambio parece drástico, la gente asume inmediatamente. Han cambiado. Pero un momento de mejoría no borra un patrón a largo plazo. El verdadero cambio no es intensidad.
El verdadero cambio es la constancia a lo largo del tiempo. Así que no te dejes hipnotizar por mejoras temporales. Observar durante más tiempo. Esperar. Verificar. Porque la coherencia es lo que confirma la autenticidad. Ahora bien, aquí está el cambio de mentalidad que lo cambia todo. Dejen de preguntar, ¿qué hicieron? Empieza a preguntar, ¿qué suelen hacer? Ese simple cambio agudiza inmediatamente tu percepción. Porque ahora dejas de reaccionar emocionalmente a sucesos aislados y empiezas a observar sistemas de comportamiento. Y una vez que se empieza a ver a las personas a través de sistemas en lugar de momentos puntuales, su comportamiento se vuelve mucho más predecible. No perfectamente, pero de forma fiable. Y una predicción fiable es suficiente para proteger tu tranquilidad, tu tiempo y tus decisiones. Ahora profundicemos un poco más. Los patrones no solo revelan la personalidad, revelan las prioridades. Porque las personas invierten repetidamente energía en aquello que les importa internamente. Repiten comportamientos que les sirven para alcanzar sus objetivos emocionales. Mantienen hábitos ligados a sus valores. Así, cuando observas patrones de forma constante, empiezas a comprender la motivación. Y una vez que entiendes la motivación de alguien, empiezas a predecir el comportamiento antes de que ocurra. Eso sí es verdadera conciencia social. Así que recuerda esto. Cualquiera puede impresionarte una vez. Cualquiera puede decepcionarte una vez. Pero la repetición revela la verdad. De ahora en adelante, dejen de apresurarse a etiquetar emocionalmente a las personas. Observa el comportamiento. Observa los ciclos emocionales. Observa las decisiones. Y dejemos que los patrones hablen por sí mismos. Porque, al final, la personalidad no se define por momentos aislados. Se define por aquello en lo que una persona se convierte repetidamente con el paso del tiempo. Capítulo 6. ¿En quién se convierten las personas bajo presión? Hasta este punto, has aprendido a observar el comportamiento, el tono, el lenguaje corporal y los patrones. Ahora profundizamos más. Porque hay una condición que revela la personalidad más rápido que cualquier otra. Presión. Cualquiera puede parecer tranquilo cuando la vida es cómoda. Cualquiera puede parecer amable cuando no hay nada que lo cuestione. Cualquiera puede parecer seguro de sí mismo cuando tiene el control. Pero elimina la comodidad. Introducir estrés. Crear incertidumbre. Y de repente, mantener ese rendimiento se vuelve mucho más difícil. Ahí es donde la personalidad comienza a revelarse con claridad. La presión es el entorno donde los filtros se debilitan. La mayoría de las personas se basan en gran medida en guiones sociales. Saben cómo comportarse cuando las situaciones son predecibles. Sonríen. Mantén la cortesía. Di lo correcto. Mantener la imagen que quieren que los demás vean. Pero la presión interrumpe ese control. Y cuando se pierde el control, la persona real comienza a aparecer. Por eso nunca se debe juzgar a las personas solo en momentos de comodidad. Obsérvelos cuando los planes cambien inesperadamente. Cuando se les pone a prueba. Corregido. Demorado. Frustrado. Porque la presión acelera la verdad. Ahora bien, existen 3 respuestas principales a la presión que siempre debes reconocer. Agresión. Evitación. Y la rendición de cuentas. Primero, agresión. Algunas personas reaccionan a la presión proyectándose emocionalmente hacia afuera. Notarás voces más elevadas. Cambios bruscos de tono. Reacciones defensivas. Culpar a los demás inmediatamente. Comportamiento pasivo-agresivo. Intentos de dominar las conversaciones. Ahora mucha gente confunde esto con fuerza. Normalmente no lo es. La agresividad bajo presión suele revelar fragilidad emocional, una escasa autorregulación y una débil capacidad para tolerar la incomodidad. Estas personas no manejan bien la presión. Lo descargan sobre los demás. Y una vez que observes ese patrón repetidamente, te dirá mucho sobre su estructura emocional. Segundo, evitación. Algunas personas hacen lo contrario. En lugar de afrontar la presión, se retiran de ella. Notarás retrasos en las respuestas. Retiro. Silencio repentino cuando se necesita claridad. Cambiando de tema. Evitar respuestas directas. Desconectarse física o emocionalmente de la situación.
Ahora bien, esto puede parecer tranquilo en la superficie. Pero a menudo se trata de evasión disfrazada de compostura. Además, la evitación reiterada bajo presión suele revelar miedo a la confrontación, incomodidad con la responsabilidad o incapacidad para manejar la tensión emocional directamente. Estas personas no resuelven la presión. Ellos escapan de ello. Ahora la tercera respuesta. Responsabilidad. Este es el más raro. Cuando aumenta la presión y alguien se mantiene emocionalmente controlado, centrado en la solución y responsable. Estás observando un nivel de personalidad muy diferente. Notarás respuestas tranquilas. Pensamiento claro. Asumir la responsabilidad de los errores. Enfócate en las soluciones en lugar de buscar culpables. Estabilidad emocional incluso cuando la situación se vuelve difícil. Este comportamiento no es accidental. Refleja la disciplina emocional desarrollada con el tiempo. Estas personas no siembran el caos bajo presión. Lo estabilizan. Ahora bien, aquí está el cambio importante. La presión no crea la personalidad. Revela la personalidad más rápidamente. Quien se vuelve irrespetuoso bajo presión siempre ha sido capaz de serlo. Quien evita la responsabilidad bajo presión ya tenía esa tendencia internamente. Quien se mantiene centrado y con control emocional ya ha construido esa estabilidad antes de que llegara la presión. La presión simplemente amplifica lo que ya existe. Por eso la presión es una herramienta tan poderosa para la observación. Porque en lugar de ver una imagen cuidadosamente preparada, se observa una versión condensada del comportamiento esencial de una persona. Ahora profundicemos más. La presión no siempre es dramática. No necesitas una crisis para comprender a alguien. A menudo, los pequeños momentos son suficientes. Observa cómo reacciona alguien ante un inconveniente. La espera ha sido más larga de lo previsto. Ser interrumpido. Recibiendo críticas. No se obtienen resultados inmediatos. Las pequeñas frustraciones revelan patrones importantes. Porque una pequeña presión aún deja al descubierto los hábitos emocionales. Por ejemplo, alguien experimenta una pequeña molestia e inmediatamente se irrita. Alguien recibe comentarios y se pone a la defensiva en lugar de reflexionar. Alguien pierde el control de una situación e inmediatamente culpa a los demás. Esos momentos pueden parecer insignificantes, pero son psicológicamente reveladoras. Ahora bien, aquí viene un cambio de mentalidad importante. Deja de esperar a que se produzcan situaciones extremas antes de evaluar el carácter de una persona. Observa cómo las personas afrontan la presión cotidiana. Porque la personalidad se mantiene constante en diferentes niveles de estrés. La forma en que una persona maneja las pequeñas tensiones a menudo refleja cómo manejará tensiones mayores más adelante. Ahora abordemos algo importante. Muchas personas justifican el mal comportamiento simplemente porque alguien estaba estresado. No lo decían en serio. Estaban bajo presión. Fue simplemente un momento difícil. Pero el estrés no crea el comportamiento. Revela el comportamiento predeterminado. Y el comportamiento predeterminado importa. Porque eso es lo que aparece repetidamente cuando el control se debilita. Ahora, hagámoslo práctico. La próxima vez que observes a alguien, pregúntate: ¿qué ocurre cuando pierden el control de la situación? ¿Qué ocurre cuando se les cuestiona directamente? ¿Qué sucede cuando las cosas dejan de ir como esperaban? No te centres únicamente en la explicación posterior. Porque las explicaciones suelen ser editadas. Las reacciones no lo son. Y una vez que empiezas a observar la presión de forma constante, algo cambia en ti. Deja de sobreanalizar las contradicciones. Deja de poner excusas interminables por la gente. Dejas de confundirte por las apariencias. Porque la presión simplifica a las personas. Bajo presión, el rendimiento disminuye. Y el núcleo se hace visible. Así que recuerda esto. Las situaciones cómodas te muestran cómo la gente quiere ser percibida. La presión revela quiénes son realmente. De ahora en adelante, no estudies a las personas solo cuando todo va bien. Obsérvalos cuando los planes se desmoronen. Cuando la comodidad desaparece. Cuando las emociones se desbordan. Porque en esos momentos, cuando la máscara se debilita, el guión se rompe y la reacción se vuelve inmediata, la personalidad se vuelve imposible de ocultar. Capítulo 7.
la psicología oculta en el lenguaje. Hasta este punto, has aprendido a observar el comportamiento, el tono, el lenguaje corporal y las reacciones bajo presión. Ahora profundizamos más. Porque, si escuchas con suficiente atención, finalmente te darás cuenta de algo importante. Las personas no solo se revelan a través de sus acciones. Se revelan a través de la estructura de su lenguaje. No todas las frases son aleatorias. No todas las frases son accidentales. La gente habla según cómo piensa. Y una vez que lo entiendas, las conversaciones empiezan a revelar mucho más que información. Comienzan a revelar su mentalidad. Esta es la verdad que la mayoría de la gente nunca percibe. Las palabras se eligen conscientemente. Pero los patrones del lenguaje son automáticos. Y los patrones automáticos dejan al descubierto la estructura que subyace a la mente. Eso significa que tu rol cambia de nuevo. Ya no te limitas a escuchar el contenido de lo que alguien dice. Estás escuchando cómo ellos presentan la realidad. Cómo explican los resultados. Dónde depositan la responsabilidad. En lo que se centran repetidamente. Porque esos patrones revelan cómo procesan el mundo internamente. Ahora bien, existen 3 patrones lingüísticos principales que siempre debes observar. Lenguaje de responsabilidad. Claridad versus vaguedad. Y la dirección del enfoque. Comencemos con la responsabilidad. Esta es una de las maneras más rápidas de comprender la mentalidad de alguien. Escucha atentamente cómo las personas explican las situaciones. Dicen ellos: cometí un error. Debería haberme preparado mejor. Lo gestioné mal. O dicen constantemente: no tuve otra opción. Simplemente sucedió. Me obligaron a hacerlo. Esa diferencia importa. Porque el lenguaje revela dónde ejerce alguien el control. Las personas que hablan constantemente con un tono de propiedad suelen considerarse responsables de los resultados. Eso refleja responsabilidad, autoconciencia, control interno. Pero las personas que constantemente eluden la responsabilidad suelen revelar evasión, impotencia o una mentalidad de víctima. Y este patrón se repite en todas partes. En las relaciones. En el trabajo. En conflicto. En el fracaso. Una vez que empiezas a oírlo, no puedes dejar de oírlo. Ahora profundicemos en la diferencia entre claridad y vaguedad. Aquí es donde la estructura del pensamiento se hace visible. Presta atención a la claridad con la que se comunica la otra persona. ¿Explican las cosas de forma directa y específica? ¿O acaso hablan constantemente con un lenguaje vago e impreciso? Por ejemplo, una persona con criterio dice: no me preparé lo suficiente, por lo que el resultado se resintió. O bien, necesito mejorar mi gestión del tiempo. Ese lenguaje es preciso, estructurado, conectado a tierra. Ahora compárelo con un lenguaje vago. Las cosas simplemente no salieron bien. Fue complicado. No lo sé, pasaron cosas. La vaguedad suele revelar confusión, evasión, malestar emocional o un intento de eludir la responsabilidad. Ahora ten cuidado aquí. No todo aquel que habla de forma vaga es deshonesto. Algunas personas realmente carecen de claridad interna. Otros evitan intencionadamente la claridad porque la claridad genera responsabilidad. Tu trabajo no consiste en dar nada por sentado de inmediato. Tu trabajo consiste en observar patrones a lo largo del tiempo. Ahora el tercer patrón. Dirección del enfoque. Este es uno de los indicadores más sólidos de personalidad y mentalidad. Porque las personas se centran repetidamente en lo que domina su mundo interior. Algunas personas se centran constantemente en los problemas. Otros se centran en las soluciones. Algunas personas se centran exclusivamente en lo que los demás hacen mal. Otros se centran en lo que ellos mismos pueden mejorar. Esa diferencia lo cambia todo. Quien habla constantemente de obstáculos suele actuar desde la limitación. Quien se centra constantemente en las posibilidades suele operar desde la perspectiva de la expansión. Alguien obsesionado con culpar a los demás revela una orientación hacia el exterior. Alguien que se centra en la acción personal revela un enfoque interno. Y la concentración es importante porque la concentración moldea el comportamiento. Aquello a lo que una persona presta atención repetidamente acaba por determinar cómo se desenvuelve en la vida.
Es aquí donde el lenguaje se vuelve aún más poderoso. Los patrones del lenguaje no solo revelan pensamientos, refuerzan la identidad. Alguien que constantemente dice, simplemente no soy ese tipo de persona. Es una limitación de refuerzo. Alguien que dice, estoy trabajando para mejorar esto. Está reforzando el crecimiento. Esa diferencia puede parecer pequeña. No lo es. Porque el lenguaje repetido moldea las creencias internas. Y las creencias internas dan forma al comportamiento. Eso significa que cuando escuchas a alguien hablar repetidamente, no solo estás oyendo comunicación. Estás escuchando el sistema psicológico desde el que operan a diario. Ahora bien, aquí hay un cambio importante que debes realizar de inmediato. Deja de escuchar solo lo que pasó. Empieza a escuchar cómo la gente explica lo que pasó. Porque dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y describirla de forma completamente diferente. Una persona justifica su fracaso con excusas. La otra explica el fracaso a través de la responsabilidad. Uno busca culpables. El otro busca un ajuste. El mismo evento. Una mentalidad completamente diferente. Y la mentalidad siempre influye en el comportamiento futuro. Ahora, hagámoslo práctico. La próxima vez que estés en una conversación, deja de centrarte únicamente en la historia en sí. En cambio, presta atención ¿a quién culpan? ¿Qué tan específicos son? Lo que enfatizan repetidamente. Ya sea que se centren en soluciones o en problemas. Ya sea que hablen con sentimiento de posesión o de evasión. Porque una vez que empiezas a escuchar estos patrones, empiezas a comprender cómo piensa alguien en el fondo. Y una vez que entiendes cómo piensa alguien, a menudo se puede predecir cómo van a actuar. Porque el comportamiento siempre sigue al pensamiento, tarde o temprano. Así que recuerda esto. Cada vez que las personas hablan, revelan más que información. Revelan la estructura mental. No a través de palabras aisladas, pero a través de patrones repetidos. Y una vez que dejas de distraerte con la historia, empiezas a comprender el sistema que hay detrás de la persona. Capítulo 8. Identifica las máscaras que usa la gente. A estas alturas, ya entiendes el comportamiento, el tono, el lenguaje corporal, la presión y los patrones del lenguaje. Ahora profundizamos más. Porque la gente no llega al mundo sin ningún filtro. Presentan versiones de sí mismos. Versiones cuidadosamente elaboradas. Versiones controladas. Mascarillas. Y, aunque la gente no se dé cuenta, casi todo el mundo las lleva puestas. Definámoslo claramente. Una máscara es una identidad controlada diseñada para influir en la percepción. Es la versión de sí mismos que quieren que el mundo vea. A veces la máscara es sutil. A veces es obvio. Pero el propósito suele ser el mismo. Para proteger. Para impresionar. Para obtener aprobación. Para evitar el rechazo. O para mantener el control. Ahora bien, este es el error que comete la mayoría de la gente. Confunden la máscara con la personalidad. Dan por sentado, así son ellos. Pero muchas veces, no es así. Es simplemente la versión que han aprendido a presentar socialmente. Por eso, tu trabajo no consiste en rechazar la máscara emocionalmente. Tu trabajo consiste en ver más allá con calma. Ahora bien, existen 4 máscaras comunes con las que te encontrarás repetidamente. La máscara de la confianza. La máscara de la amabilidad. La máscara de la indiferencia. Y la máscara de la dominación. Empecemos con la máscara de la confianza. Esta persona parece tranquila, segura de sí misma y con mucha confianza. Hablan con autoridad. Mantén una postura firme. Proyecta certeza con confianza. Pero la confianza puede ser real. O construido. Y la diferencia se hace visible a través de la inconsistencia. Observa lo que sucede cuando pierden el control de una situación. Cuando se les desafía directamente. Corregido públicamente. Interrogado profundamente. ¿Su nivel de confianza se mantiene estable? ¿O acaso se vuelve repentinamente defensivo, reactivo o emocionalmente inestable? Porque la verdadera confianza es constante. No se derrumba en el momento en que aparece la presión. La falsa confianza a menudo depende en gran medida del control y la validación. Y una vez que desaparecen, la máscara se debilita rápidamente.
Ahora pasemos a la máscara de la amabilidad. Esta persona parece extremadamente amable, comprensiva, tranquila y emocionalmente agradable. Evitan el conflicto. Di que sí con frecuencia. Intenta mantener la armonía constantemente. Pero mira más allá. ¿Mantienen la honestidad cuando ésta se vuelve incómoda? ¿Respetan los límites de forma consistente? ¿O acaso se vuelven pasivo-agresivos en silencio, evitan la comunicación directa o desaparecen emocionalmente bajo presión? Porque mucha gente confunde la búsqueda de aprobación con la amabilidad. La verdadera bondad incluye honestidad y estabilidad emocional. La máscara de amabilidad a menudo oculta inseguridad, miedo al rechazo o incomodidad ante la confrontación. Ahora la tercera máscara. Indiferencia. Esta persona se muestra emocionalmente distante e impasible. Dicen cosas como, no importa. No me importa. Da igual. En apariencia, puede mostrarse emocionalmente fuerte. Pero muchas veces, la indiferencia no es una fortaleza. Es protección. Observa con atención. Con frecuencia, notarás que sutiles reacciones emocionales se filtran a través de la máscara. Retirada cuando las situaciones se vuelven emocionalmente reales. Frustración reprimida. Pequeñas reacciones que contradicen la imagen de indiferencia que intentan mantener. Porque muchas personas utilizan la distancia emocional para proteger su vulnerabilidad. No porque no sientan nada, pero porque sentir profundamente les resulta inseguro. Ahora la cuarta máscara. Dominación. Esta persona proyecta control constantemente. Interrumpen las conversaciones. Necesitan autoridad. Intenta liderar cada interacción. Se posicionan socialmente por encima de los demás. Pero aquí radica la distinción importante. El verdadero liderazgo es sereno. La falsa dominancia es reactiva. Observa cómo reaccionan cuando pierden el control de la interacción. ¿Reaccionan de forma exagerada? ¿Volverse agresivo? ¿Es necesario ganar todas las discusiones? ¿Les cuesta adaptarse cuando la atención se desvía de ellos? Porque el dominio excesivo a menudo oculta inseguridad. No fuerza. Ahora bien, aquí está la clave. La mascarilla en sí no es el problema. Todos mostramos versiones de nosotros mismos socialmente aceptables. Ese es un comportamiento humano normal. Lo importante es la brecha entre la máscara y la realidad. Porque cuanto mayor sea la brecha, cuanto más atención debas prestar. Ahora bien, existen tres señales principales que delatan claramente el uso de una máscara. Inconsecuencia, compensación excesiva y colapsar bajo presión. Primero, inconsistencia. Alguien se presenta de una manera, pero repetidamente se comporta de otra manera. Cuanto mayor y más repetida sea la contradicción, menos auténtica suele ser la presentación. Segundo, sobrecompensación. Esto ocurre cuando alguien exagera excesivamente un rasgo de la personalidad. Demasiado confiado. Demasiado agradable. Demasiado distante. Demasiado dominante. La ostentación extrema a menudo compensa la inseguridad interna en la dirección opuesta. Con frecuencia, las personas exageran aquello en lo que se sienten más débiles internamente. Tercero, colapso bajo presión. Esta es la señal más fuerte. Porque las mascarillas requieren energía para su funcionamiento. Y la presión debilita el control. Cuando aumenta el estrés, resulta más difícil mantener el rendimiento. Y, finalmente, comienza a aparecer la verdadera estructura emocional. Ahora profundicemos más. ¿Por qué la gente usa mascarillas? Porque la autenticidad se siente arriesgada. La gente teme al rechazo. Juicio. Falta de respeto. Exposición emocional. Así, construyen identidades que les brindan una mayor sensación de seguridad social. Eso significa que no debes abordar esto con arrogancia ni cinismo. Abórdalo con claridad. Porque una vez que entiendes la máscara, empiezas a comprender la necesidad emocional que hay detrás. Y las necesidades emocionales impulsan el comportamiento. Ahora bien, este es el cambio que debes realizar de forma permanente. Dejen de preguntar, ¿a quién pretenden aparentar ser? Empiece a preguntarse, ¿qué intentan proteger o lograr con esta imagen? Porque cada mascarilla tiene un propósito. Y una vez que comprendas el propósito,
Empiezas a ver a la persona que hay debajo. Ahora bien, una vez que desarrollas esta habilidad, sucede algo poderoso. Dejas de estar controlado por las apariencias. Dejas de impresionarte demasiado por la confianza superficial, el encanto o la actuación emocional. Empiezas a ver la estructura en lugar de la imagen. Notarás que la confianza desaparece bajo presión. Amabilidad que evita la verdad. La indiferencia oculta la sensibilidad. Dominio que oculta inseguridad. Y de repente, la gente lo entiende mucho mejor. No porque hayan cambiado, pero porque finalmente aprendiste a verlos con precisión. Así que recuerda esto. La máscara es la presentación. Pero la personalidad se revela a través de patrones, presión, reacciones e inconsistencias. De ahora en adelante, no rechaces ciegamente lo que la gente te muestre. Pero tampoco lo creas ciegamente. Observa la imagen. Luego, observe qué sucede cuando la imagen se vuelve difícil de mantener. Porque ese momento, cuando la máscara se debilita y aparece la reacción real, es donde suele empezar la verdad. Capítulo 9. La verdadera razón por la que las personas se comportan como lo hacen. Hasta este punto, has aprendido a observar el comportamiento, el lenguaje corporal, el tono, la presión y los patrones. Ahora profundizamos aún más. Porque el comportamiento por sí solo no es suficiente. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo. Por razones completamente diferentes. Una persona te ayuda porque realmente se preocupa por ti. Otro te ayuda porque quiere tener influencia, control o acceso. El mismo comportamiento. Motivación diferente. Y si solo juzgas la acción superficial, te pierdes la capa más importante que se encuentra debajo. Definamos esto claramente. El comportamiento te dice lo que hizo alguien. La motivación te dice por qué lo hicieron. Y si de verdad quieres comprender a la gente con precisión, debes aprender a leer ambas cosas. Ahora bien, esta es la verdad que la mayoría de la gente nunca llega a comprender del todo. El comportamiento humano casi nunca es aleatorio. Las personas actúan porque algo interno las impulsa. Un deseo. Un miedo. Una inseguridad. Estas son algunas de las fuerzas psicológicas más poderosas que influyen en el comportamiento humano. Y una vez que identifiques cuál está funcionando, las personas se vuelven mucho más fáciles de entender. Vamos a analizarlos. Primero, el deseo. Esto es un movimiento hacia algo. Estado. Atención. Conexión. Validación. Éxito. Control. Las personas se mueven constantemente hacia aquello que valoran emocionalmente. Y cuando el deseo impulsa el comportamiento, se observa un esfuerzo concentrado, una atención repetida y decisiones estratégicas. Ahora viene la parte importante. Aquello que una persona persigue repetidamente revela lo que más le importa internamente. Si alguien busca constantemente el reconocimiento, es porque el reconocimiento es emocionalmente importante para esa persona. Si alguien busca constantemente el control en las conversaciones y situaciones, es porque el control es muy importante para esa persona. Si alguien busca constantemente la aprobación, esa aprobación tiene poder emocional sobre esa persona. Por eso nunca debes limitarte a observar las acciones. Pregúntate, ¿qué pretenden conseguir? Porque la búsqueda repetida revela las prioridades internas. Ahora el segundo conductor. Miedo. El miedo es un movimiento de alejamiento de algo. Lejos del rechazo. Conflicto. Falla. Vergüenza. Pérdida del control. Y el miedo suele ser más silencioso que el deseo. Pero igual de potente. Cuando el miedo impulsa el comportamiento, a menudo se observa indecisión, evitación, exceso de pensamiento, comunicación indirecta, retraimiento emocional o necesidad de complacer a los demás. Por ejemplo, alguien evita dar respuestas directas. Puede que no se trate simplemente de indecisión. Puede ser miedo a rendir cuentas. Alguien suele estar de acuerdo con todos los que le rodean con demasiada rapidez. Eso puede no ser amabilidad. Puede tratarse de miedo al conflicto o al rechazo. Alguien retrasa constantemente las decisiones importantes. Eso puede que no sea pereza. Puede ser miedo al fracaso. Y esto es importante porque el miedo modifica el comportamiento de forma sutil. Si no prestas atención, lo interpretarás completamente mal. Ahora el tercer conductor. Inseguridad.
Aquí es donde el comportamiento se vuelve altamente estratégico. Porque la inseguridad a menudo lleva a las personas a proteger la imagen que quieren proyectar a los demás. La gente quiere parecer inteligente, seguro, exitoso, emocionalmente impasible, en control. Y cuando la inseguridad impulsa el comportamiento, a menudo se observa una sobrecompensación. Actitud defensiva. Sensibilidad a las críticas. Una necesidad constante de demostrar algo. Por ejemplo, alguien domina todas las conversaciones. Eso puede no ser liderazgo. Puede tratarse de inseguridad tratando de mantener el control. Alguien habla constantemente de sus logros. Eso puede no ser confianza. Puede tratarse de un comportamiento en busca de validación. Ahora bien, esto es lo que dificulta la detección de la inseguridad. No siempre parece débil. A veces la inseguridad parece poderosa. Alto. Dominante. De alto rendimiento. Por eso, el comportamiento superficial por sí solo nunca es suficiente. Es aquí donde tu percepción se vuelve más aguda. La mayor parte del comportamiento está influenciado por una combinación de deseo, miedo e inseguridad. El deseo impulsa a las personas hacia adelante. El miedo los hace retroceder. La inseguridad protege la imagen. Y tu trabajo consiste en identificar qué fuerza es la más fuerte en ese momento. Ahora bien, aquí hay algo práctico que deberías empezar a preguntarte cada vez que observes a alguien. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que intentan evitar? ¿Qué intentan proteger? Esas 3 preguntas te llevan inmediatamente más allá de una interpretación superficial. Ahora bien, aquí es donde esto se vuelve extremadamente poderoso. La motivación predice el comportamiento futuro. Quien busca la aprobación seguirá buscando validación. Una persona impulsada por el deseo de control seguirá intentando dominar las situaciones. Quien se deja llevar por el miedo al conflicto seguirá evitando las conversaciones difíciles. Eso significa que dejas de reaccionar únicamente a lo que ya sucedió. Empiezas a anticipar lo que probablemente sucederá a continuación. Y ahí es donde comienza la verdadera conciencia social. Ahora profundicemos más. La mayoría de las personas juzgan el comportamiento desde una perspectiva emocional. Dicen, eso fue de mala educación. Eso fue egoísta. Eso fue amable. Pero etiquetar las emociones es superficial. No estás aquí simplemente para juzgar comportamientos. Estás aquí para comprender el mecanismo que hay detrás. Porque la comprensión genera claridad. Y la claridad elimina la confusión. Ahora bien, he aquí una distinción importante. El buen comportamiento no siempre proviene de buenas intenciones. Y el mal comportamiento no siempre proviene de malas intenciones. Alguien puede actuar con amabilidad porque espera algo a cambio. Alguien puede reaccionar con dureza bajo presión sin mala intención. Por eso, la observación madura requiere profundidad. No puedes quedarte solo en las apariencias. Debes pasar por debajo de ellos. Porque una vez que entiendes la motivación detrás del comportamiento repetitivo, empiezas a comprender el origen del patrón en sí. Y una vez que comprendas la fuente, la predicción se vuelve más fácil. Ahora, ancla esto profundamente. De ahora en adelante, cuando observes a alguien, no te limites a fijarte en lo que hizo. Pregúntate, ¿qué es lo que persiguen constantemente? ¿Qué es lo que evitan sistemáticamente? ¿Qué les provoca emociones adversas? ¿Qué imagen intentan proteger? Porque la motivación siempre deja patrones. Y una vez que veas esos patrones con claridad, la gente deja de sentirse confundida. Las contradicciones empiezan a tener sentido. El comportamiento se vuelve comprensible. Y tu percepción se vuelve más aguda que la de la mayoría de la gente. Así que recuerda esto. El comportamiento es la superficie. La motivación es el motor que lo impulsa. Y si realmente quieres comprender la personalidad de alguien, no te limites a observar lo que hacen. Comprender que los impulsa a hacerlo. Capítulo 10. Patrones de confianza, no potencial. Aquí es donde todo confluye. Porque se puede aprender el comportamiento. Microreacciones. Tono. Lenguaje corporal. Presión. Motivación. Puedes entenderlo todo. Y aún así, comete un último error que arruina por completo tu juicio. Ese error es este.
Confiar más en el potencial que en los patrones. Seamos directos. El potencial resulta emocionalmente atractivo. A la gente le encanta el potencial porque el potencial permite la imaginación. Podrían mejorar. Simplemente necesitan más tiempo. Tienen muchísimo potencial. Y emocionalmente, eso resulta reconfortante. Pero esta es la verdad que la mayoría de la gente evita aceptar. El potencial no es la realidad. Los patrones son. El potencial reside en la imaginación. Existen patrones en el comportamiento. Y si ignoras repetidamente los patrones porque estás emocionalmente apegado a lo potencial, seguirás malinterpretando a la gente. Ahora entiendan esto claramente. El comportamiento futuro no se predice por lo que alguien podría hacer. Se predice por lo que ya hacen repetidamente. Quien evita rendir cuentas repetidamente probablemente seguirá haciéndolo. Alguien que carece de disciplina de forma constante probablemente seguirá careciendo de ella. Alguien que demuestra repetidamente estabilidad emocional probablemente seguirá comportándose con estabilidad. No porque la gente no pueda cambiar. Las personas sí pueden cambiar. Pero el cambio real requiere pruebas. Y la evidencia se construye a través de nuevos patrones que se repiten a lo largo del tiempo. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas emocionalmente. Confunden la intención con la identidad. Alguien dice, estoy trabajando en ello. Lo haré mejor. No lo decía en serio. Y como las palabras suenan sinceras, la gente actualiza inmediatamente su percepción. Pero las promesas futuras no borran los patrones que se repiten. Por eso se necesita un nuevo estándar. No juzgues a las personas por lo que prometen ocasionalmente. Evalúalos por lo que repiten de forma constante. Ahora profundicemos más. Hay 3 trampas principales que debes evitar si quieres interpretar correctamente a las personas. La trampa de la mejora. La trampa de las excusas. Y la trampa de la esperanza. Primero, la trampa de la mejora. Esto ocurre cuando alguien se comporta mejor temporalmente. Se vuelven más atentos. Más disciplinado. Mayor disponibilidad emocional. Y como la mejora se percibe como emocionalmente significativa, la gente asume inmediatamente. Han cambiado. Pero pregúntate con atención. ¿Es este un nuevo patrón? ¿O un ajuste temporal? Porque el cambio real no se mide en momentos aislados. El cambio real se mide a través de la constancia a lo largo del tiempo. Eso significa que nunca debes apresurarte a reescribir tu percepción basándote en una mejora temporal. Observar durante más tiempo. Esperar. Verificar. Porque la coherencia confirma la verdad. Ahora la segunda trampa. La trampa de las excusas. Esto sucede cuando se observa claramente un patrón negativo. Pero lo justifican emocionalmente en lugar de aceptarlo. Estaban estresados. Han pasado por mucho. En realidad, no son así. A veces, el contexto importa. Todos podemos tener un mal momento. Pero la repetición de comportamientos no puede justificarse indefinidamente. Las circunstancias pueden explicar un incidente aislado. Pero la repetición revela la identidad. Si algo sucede una sola vez, ten en cuenta el contexto. Si sucede repetidamente, identifique el patrón. Esa distinción lo cambia todo. Ahora la tercera trampa. Esperanza. Esta es la más peligrosa desde el punto de vista emocional. Porque la esperanza puede anular por completo la observación. Quieres que alguien cambie. Así que, en lugar de centrarnos en lo que te muestran repetidamente, te centras en lo que podrían llegar a ser. Y una vez que la emoción se vuelve más fuerte que la observación, la claridad desaparece. Pero la percepción real requiere disciplina. Requiere aceptar lo que es real. No es algo que resulte emocionalmente reconfortante. Ahora bien, aquí está el cambio de mentalidad que lo cambia todo para siempre. Deja de invertir emocionalmente en el potencial. Empiece a responder de forma inteligente a los patrones. Eso no significa que las personas no puedan evolucionar. Pueden. Pero no se anuncia ningún cambio real. Está demostrado. Y la demostración requiere 3 cosas. Consistencia. Tiempo. Y repetición. Sin esas 3 cosas, nada ha cambiado realmente todavía. Aquí es donde tu claridad se vuelve poderosa.
Porque una vez que te basas en patrones en lugar de promesas, dejas de ser fácilmente manipulado por las palabras. Dejas de quedar atrapado emocionalmente por comportamientos pasajeros. Dejas de comprometerte demasiado con personas que muestran inestabilidad repetidamente. Porque ahora tus decisiones se basan en pruebas en lugar de en esperanzas emocionales. Ahora, hagámoslo práctico. Antes de sacar conclusiones sobre alguien, pregúntate: ¿qué han demostrado de forma constante a lo largo del tiempo? ¿Cómo se comportan de forma repetitiva? ¿Sus acciones se corresponden sistemáticamente con sus palabras? Porque una vez que el patrón se hace evidente, la decisión se vuelve más sencilla. Y la simplicidad genera claridad. La mayor parte de la confusión existe porque la gente ignora los patrones y, en cambio, persigue posibilidades. Ahora vamos a juntarlo todo. Desde el principio hasta ahora, has aprendido algo que la mayoría de la gente nunca llega a comprender del todo. El comportamiento revela la verdad. Las microreacciones dejan al descubierto las emociones. El tono revela el estado interno. El lenguaje corporal revela alineación. Los patrones revelan la personalidad. La presión revela el carácter. El lenguaje revela el pensamiento. Las mascarillas revelan inseguridad. La motivación revela la intención. Y todo ello nos lleva a este principio final. Los patrones son la máxima autoridad. No son promesas. No son las apariencias. No tiene encanto. Patrones. Porque la gente te dirá quién quiere ser. Presentarán la imagen que quieren que creas. Pero a través de la repetición, revelan quiénes son realmente. Y una vez que te comprometes a confiar en el comportamiento repetido en lugar de en la fantasía emocional, todo cambia. Deja de adivinar. Dejas de tener esperanzas a ciegas. Dejas de dejarte engañar por palabras desconectadas de la acción. Empiezas a ver a la gente con claridad. Y la claridad cambia por completo la calidad de tus decisiones. Así es como se puede interpretar la personalidad con precisión. No por arte de magia. No mediante suposiciones. Pero a través de la observación disciplinada a lo largo del tiempo. Porque la verdad es: las personas revelan constantemente quiénes son en realidad. La mayoría de la gente simplemente nunca aprende a verlo. Ahora sí,